Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. El Congreso del PSOE de este fin de semana cierra, señores, 7 días de vertiginosa actividad política. Primero fue la convocatoria verbal de un referéndum separatista ilegal en Cataluña. Después siguió la fracasada moción de censura de Podemos y, por tanto, podemos decir que hemos vivido una intensa semana de emoción y otras emociones. Vamos entrando. Una moción. No ocurría desde hace 30 años. Un presidente a batir que se sabía imbatible y un candidato a sustituirle sabedor de una derrota anunciada. La intención de Podemos al presentar la moción de censura era también retratar a un PSOE con el pie cambiado. La foto le salió movida. El encuadre del socialismo lo hace la maquinaria del propio partido. Pedro Sánchez quiere en sus manos un aparato que no dé averías. El 39 Congreso de los Socialistas está en marcha. Un líder indiscutido y un proyecto pendiente de discusión. La España democrática celebra 40 años de las primeras elecciones con la mayor amenaza para su integridad durante este periodo, un proceso separatista. El Gobierno y el Parlamento de Cataluña siguen adelante. El desenlace es incierto. Por delante hay 4 meses políticos de alta emoción. Se entiende rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión. Lecturas del fracaso de la moción de censura. Yo me atrevo con Rajoy y vosotros no os atrevéis porque os abstendréis. Censura trampa. También ha quedado en evidencia que lo que falta en España, y es un espacio político huérfano, es un proyecto de izquierdas igualitario. Esa ocasión la ha desaprovechado Pablo Iglesias y se vuelve a contraer, creándose un serio problema, incluso dentro de sus propias filas. Hay que recordar que este movimiento que había hecho él era también para consolidarse al frente del liderazgo de Podemos, teniendo en cuenta que ha habido un ajuste y la defenestración de algunos miembros cualificados que fueron todos aquellos que le acompañaron en la fundación de Podemos. El candidato propuesto a la presidencia del Gobierno tiene la palabra. Señor Iglesias Turrión. Pablo Iglesias no ha cejado en su empeño de conseguir una mayoría alternativa para terminar con el gobierno del PP. Para ello tendió la mano al PSOE durante el debate de la moción. Tiene la palabra el presidente del Gobierno. El jueves, Pedro Sánchez desvelaba en un artículo en prensa la necesidad de una amplia mayoría parlamentaria para desbancar al PP del gobierno. Y eso, pues desgraciadamente para ustedes no sucede así. La gran duda es saber quién es el Pedro Sánchez del futuro, porque Pedro Sánchez ha sido todo durante el partido, ha mantenido todas las posiciones. Este hombre tiene una facilidad para cambiar pues bastante notable y yo personalmente desearía que hubiera otro Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que conocí en algún momento, más, dijéramos, más ecuánime, más queriendo unificar el partido y dirigiéndose a la sociedad como un líder democrático y no como un líder demagógico. Y ahora, bueno, parecía que el PSOE empezaba a reconstruir un argumentario de otro orden, más vertebrado, más en un proyecto general, y da la impresión, esto habrá que verlo, que ha vuelto a recuperarlo por parte, pero a lo mejor pueden ser las puras alianzas circunstanciales que tiene que hacer Sánchez para recomponer el proyecto político. La recomposición está en marcha. Pedro Sánchez recuperó el poder con su triunfo en las primarias. Ahora debe dejar asentada su autoridad en el Congreso del PSOE. Ahora, después de el problema que hubo y la defenestración por parte de los varones, tiene que definir clarísimamente cuál es el proyecto que quiere para España. De la capacidad para definirlo está la garantía de que sea esa fuerza hegemónica que consolide un proyecto socialdemócrata en España. Si no es capaz de eso, fracasará por segunda vez, pasándolo con un coste muy elevado. Pedro Sánchez se rodeará de afines y de profesionales acordes con su proyecto. La integración de rivales como Pachi López y Guillermo Fernández Vara limita los daños de eventuales purgas. La acción política de Sánchez está condicionada al no tener escaño en el Parlamento.
El grupo parlamentario es mayoritariamente susanista, pero ha respondido unánimemente a la orden del líder de abstenerse en la votación de la moción de censura. La corrupción será uno de los debates más importantes del Congreso Socialista junto al futuro territorial de España. Pedro Sánchez puso un renovado énfasis durante el proceso de primarias en la España plurinacional. Esto de la plurinacionalidad es un término relativamente nuevo, salido de la ciencia política. En derecho casi no se utiliza, está en la Constitución de Bolivia y en la Constitución de Ecuador. Las palabras que están en una ley tienen mucha importancia, se interpretan, se aplican, etc. Yo creo que figure este término tan equívoco de plurinacional, si no quiere decir nada, si no añade nada, no vale la pena, y si añade algo, creo que esto no es bueno. Esto siempre será un motivo más de conflicto y un motivo más de entenderse mal. Ahora se intenta captar al nacionalismo vendiendo una idea de la España plurinacional. Tremendo dislate, porque los países que son plurinacionales, los que han sido definidos de alguna manera, son países que han saltado por los aires. La antigua URSS, Yugoslavia. El gobierno ha alertado ante una estrategia de mayor tensión por parte de las autoridades de Cataluña que se han prodigado en actos e iniciativas en los últimos días. Yo creo que están como muy desesperados. Pensaban que presionando, en los 2 últimos años presionando, se les daría una salida honorable. Y al no darles nada, pues están viendo que están haciendo el ridículo. Bueno, ha habido una ingeniería política muy meditada durante muchos años y eso se percibe en la simple elección del lenguaje. Basta reparar que se habla de que el lenguaje, el idioma propio, la lengua propia de Cataluña es el catalán, cuando curiosamente casi el doble de catalanes tenemos como lengua materna el castellano y parece que sin embargo nuestra lengua sea impropia. El presidente de la Generalitat quiere explicar su plan en el Congreso. Se lo hizo saber por carta a su presidenta el viernes. Desde Moncloa no se concibe que Puigdemont haya puesto obstáculos a que su intervención sea votada. La propuesta está en estudio. El mismo viernes, Francia solemnizó su firme posición sobre la unidad de España. En un encuentro en París con el jefe del gobierno español, el presidente Macron reconoció como único interlocutor a Mariano Rajoy y como socio a España entera. La exigua cosecha de los independentistas en el terreno internacional no ha desalentado a las autoridades catalanas en el empeño. Cuando el presidente, cuando Puigdemont fue a la Fundación Carter, claro, parecía que, en fin, el expresidente Carter recibía a Puigdemont y efectivamente una foto que se hizo con los que aquel día visitaban la fundación, que había 8 o 10 y uno pues era Puigdemont. Pero quien recibió a Puigdemont allí fue el encargado dentro de la fundación de asuntos africanos. No sé por qué, de asuntos africanos, pero fue este. Y yo le pregunto, ¿y usted qué le pasa a usted? Mira, yo soy catalán y tal. Ah, muy bien, pues lo apuntaron y ya está. 1 de octubre. No es la fecha lo importante, sino si habrá colegios abiertos y urnas instaladas. Yo creo que eso seguro que no se va a producir, lo va a tolerar. Yo creo que eso hay un consenso, no solamente una decisión por parte del gobierno, sino un consenso en las fuerzas constitucionalistas de las que participa Ciudadanos y participa el Partido Socialista. Quiero confiar que un proyecto ideológicamente reaccionario y además contrario a la ley no tendrá lugar. Faltan menos de 4 meses para conocer el desenlace. España asiste al mayor desafío de su etapa democrática.